cayera en sus manos, ahora se le teme porque ha filmado y grabado a todos quienes se han atrevido a contar con sus servicios. Su astucia lo ha llevado a filmar incluso reuniones como esta, en las que se ve a toda la cúpula militar y policial que lo respalda, incluyendo al presidente Alberto Fujimori. Tiene pues una manía obsesiva por las grabaciones. Si alguien se acerca a él, lo filma. Si alguien lo llama por teléfono, lo graba. En 1973, cuando el ex capitán Vladimiro Montesinos Torres fue reclutado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, había logrado obtener, según el testimonio del ex jefe de información secreta del CIE, una impresionante información de seguridad nacional. Este es el listado de documentos que le encontraron sus superiores, independientemente de la información que tenía sobre armamento del ejército. Veamos los documentos que tenía Montesinos. Primero, informe de coyuntura número 06-1975 del 12 de febrero de 1975. Segundo, programa semanal de trabajo del presidente de la República del 22 al 28 de septiembre del mismo año. Tercero, tenía documentos estrictamente confidenciales. En esos documentos se mencionaba que habían sido confeccionados para los ministros solo para ser leídos por ellos, y luego de ser examinados debían ser incinerados todos los ejemplares, según órdenes presidenciales. Sin embargo, Montesinos los tenía guardados. También tenía todo el plan Tacna, los resúmenes del sector privado, las relaciones de bajas del personal del CINAMOS. Y aunque parezca absurdo, el ex capitán del ejército, cuyo seudónimo para el CIE era Miguel, tenía un file con información sobre las supuestas relaciones íntimas de un ministro, entre otros documentos. Efectivamente, se le aperturó instrucción por el supuesto delito de traición a la patria, proceso que luego de una exhaustiva investigación fue sobreseído, por lo que las especulaciones que se hacen sobre este tema no tienen ningún asidero legal. Pero la pregunta que hizo la oposición sobre si Vladimiro Montesinos fue o no traidor a la patria no fue la única que incomodó a los ministros interpelados. La supuesta relación que existiría entre el asesor presidencial y la central de inteligencia norteamericana más famosa del mundo, la CIA, también fue expuesta. Según estos documentos, que recién son exhibidos por la televisión peruana, Vladimiro Montesinos fue invitado en el año de 1976 por el embajador norteamericano Robert Dean, quien era miembro de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Este es el programa de viaje del ex capitán Vladimiro Montesinos Torres, auspiciado por el Departamento de Estado. En la segunda página dice: la visita a los Estados Unidos del capitán Vladimiro Montesinos Torres será breve. Él deberá retornar al Perú el 21 de septiembre. Su mayor interés es el militar y los aspectos de seguridad internacional. Él desea discutir estas áreas con oficiales del Estado, de la Defensa Nacional y de la CIA. En la cuarta página de este valioso documento se detallan las reuniones que el Departamento de Estado norteamericano le había programado a un capitán del ejército peruano, cuyo mayor mérito había sido ser el asesor del comandante general del ejército, primer ministro y ministro de guerra, en ese entonces, general Edgardo Mercado Jarrín. Aquí dice: reunión con Robert Hawkins, nada menos que el representante de la CIA. Reunión con Luigi Einaudi, del Departamento de Estado. Y reunión con el general Richard Cavazos, de la Oficina de Secretaría de Defensa del Pentágono.
Montesinos fue condenado por perfidia y deserción al mando. Estuvo prisionero en una celda del cuartel Simón Bolívar durante poco más de un año. En 1977 salió libre y en pocos meses consiguió titularse en San Marcos. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Fácil. Se hizo extender de forma irregular una constancia de prácticas profesionales. En este documento se afirma que Vladimiro Montesinos trabajó desde el 15 de septiembre de 1972 hasta el 5 de julio de 1978, ininterrumpidamente. Si estuvo prisionero desde 1976 hasta 1977, ¿cómo pudo haber laborado en un bufete de abogados? Solo él puede tener el don de la ubicuidad. Lo que sí habla de su paso por San Marcos es el listado de sus notas. Paradójicamente, los cursos en los que más destacó fueron Derecho Constitucional General del Estado, con un 16 de nota, y Derecho Constitucional del Perú, donde consiguió obtener nada menos que un 18. Fue así como comenzó a ejercer su profesión de abogado en la oficina de su primo hermano Sergio Cardenal. ¿Cuál es entonces el verdadero rol que cumple este funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional dentro del gobierno? ¿Cuánto gana y cuáles son sus movimientos clandestinos? 9 de la mañana con 47 minutos, por si acaso, como siempre, estamos en vivo. Ya volvemos con la segunda parte de este informe. Veamos la segunda parte del informe sobre Vladimiro Montesinos. 13 de noviembre de 1992, 12:50 de la madrugada. Mi cuñado Cuba está también ahí con él. Así es. Está con él. Ahí no hay ningún problema, está No. también Flaco Quillones. Sí. Ya Miranda le he llamado, casi está constituyendo en su PC. Ya. Entonces el de la DIFE, Sí. el de la DIFE en este momento va a enviar una sección a tomar la policía militar de acá. Ya, correcto. Va a reforzar mi casa, Sí. va a ir con una compañía a tomar esta casa, ojalá que los encuentren. Ya, pero porque si si no- no mañana de todos modos los tomamos en No, cualquier lugar. pero la otra figura es, ¿por qué no lo detenemos a Salinas en su casa, mi general? Por supuesto, pues. Lo sacamos ahorita a la fuerza y lo traemos, mi general. ¿Para qué vamos a esperar hasta mañana? Claro, ¿por qué no lo agarras? Porque no ha pedido permiso. ¿Por qué no mandas a que tienes agentes ahí? Yo tengo agentes acá, mi Ya, general. mándalo a agarrar inmediatamente. Lo hago detener a la fuerza, lo sacamos A la fuerza, policía. a la fuerza. A la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. A la DIFE, correcto. Ya. A estas alturas, casi a nadie le cabe duda alguna de que el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional es mucho más de lo que dice ser. Esta grabación interceptada casualmente, en la que Vladimiro Montesinos habla con el comandante general del ejército, evidencia cómo actúa el asesor presidencial. Sus opositores sostienen que él no sugiere, induce. Porque ahorita ya no lo vas a encontrar a ¿cómo se llama? A Tuto, porque Tuto va a cumplir dos comisiones. Ya, Uno, sí. la toma de esa casa. Ya. Y otro, la toma de toda la gente que entra y sale de esa casa que está frente al complejo. Ya. La otra cuestión es... La policía militar te va a mandar un elemento también Sí. al complejo para ponerse a cargo del coronel Ceballos, Ya. por si acaso esté metido el comandante de la policía militar que es el hijo de Monzón. Ya. ¿De Monzón Garrulate? Así es. Oh, su madrina, estaba clara la vaina. Así es. Sí, mi general. Sí. Y a los Obando, A los Obando, porque se podía hacerlo detener también. Yo conozco la casa de uno de los Obandos, el que está en el retiro, que vive aquí por donde está la comandancia de la Marina. también que lo detenga, y al otro también, pues. Y al otro también, bueno, También a los dos. No sé la dirección del otro, pero me voy a averiguar. Pero Averiguo, que los tomen, lo lleven al DIF y mañana le damos de baja. Ah, sí, mañana cuánto de baja. Así es. Sí. Ya, Miguel. Listo. Nos estamos en contacto. Nos comunicamos sobre Ya. todo por el CIER. Ya. Nosotros fuimos en su busca, primero al famoso departamento de la calle Las Moreras en San Isidro. Ahí, miembros de seguridad del Servicio de Inteligencia no nos permitieron grabar ni las instalaciones del edificio, ni siquiera la vía pública. Este agente del CIN y este otro llegaron incluso a quitarnos la documentación del vehículo en el que nos estábamos desplazando. Sin embargo,
Todo este despliegue de seguridad no es más que para despistar los verdaderos desplazamientos del asesor presidencial. Vladimiro Montesinos tiene bajo su mando a cientos de hombres entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas, que constituyen la comunidad de inteligencia más grande que haya existido en el país. Según fuentes castrenses, Vladimiro Montesinos es el estratega de Palacio de Gobierno por excelencia. Trabaja temas específicos a mediano plazo, como el de la reelección presidencial, el Tribunal Constitucional y todo lo relacionado a las instituciones militares y policiales. Eso ya para nadie es un secreto. Hace algunos meses, Vladimiro Montesinos viajó nuevamente a los Estados Unidos, invitado nada menos que por el FBI. Fue para dar su opinión con respecto al atentado de Oklahoma. Estuvo 2 días en ese lugar y de ahí se dirigió misteriosamente a la ciudad de Washington. ¿Para qué? Solo él tiene la respuesta. Puedo certificar que yo sí estaba arreglado con el señor Vladimiro Montesinos, $50.000 mensuales que yo pagué. Lo cierto es que la denuncia hecha por el narcotraficante Demetrio Chávez Peñarrera, quien dijo haberle estado pagando $50.000 mensuales a Montesinos a cambio de su protección, ha quedado completamente archivada, no solo para las autoridades judiciales, sino también para los miembros del gobierno que se negaron a una verdadera investigación. Para los 3 ministros interpelados el pasado viernes, el doctor Vladimiro Montesinos es prácticamente un héroe nacional. Algunos de los temas tratados en este informe hubiera sido conveniente que sean tratados también en la interpelación a los ministros Pandolfi, Castillo Mesa y Briones. Creo que era lo que quería el Congreso de la República. Algunos otros temas sí se trataron, efectivamente. Se habló pues de los logros que todos conocemos del doctor Vladimiro Montesinos en la lucha antiterrorista y contra también, por qué no decirlo, contra el narcotráfico en lo que respecta a legislación, pero hay algunos aspectos que no se saben, que la ciudadanía y los congresistas todavía queríamos saber algo más. Por eso estamos con 2 congresistas que estuvieron esa noche en esa maratónica jornada, el señor César Larrabiur, de Cambio 90, Nueva Mayoría, y el señor Ernesto Gamarra, del Frente Independiente Moralizador, ambos congresistas de la República, a quienes doy la bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por venir a Contrapunto. Señor Larrabiur, justamente sobre esas cosas que quedaron pendientes, hay unas cosas que quisiéramos preguntarle, porque en el ambiente político se dice pues que usted también es voz de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que es uno de los parlantes que tiene junto al congresista Gilberto Ciura. ¿Cuánto gana Vladimiro Montesinos? ¿Se puede saber? Sí, te voy a contestar tu pregunta, pero quisiera primero ir un ratito a la interpelación. Por supuesto. Para que quede claro. Mira, nosotros apoyamos la interpelación para que quede todo en claro. Para nosotros las respuestas de los ministros han sido contundentes y convincentes. Te voy a enumerar muy rápido las respuestas. Lo vinculaban al doctor Vladimiro Montesinos como un evasor de impuestos. Se ha demostrado que cualquier ciudadano, cualquier congresista puede ir a la SUNAT a pedir sus declaraciones como cualquier contribuyente desde el año 83 a la fecha que entra a trabajar al Servicio de Inteligencia Nacional. 1. Segundo, lo tildaron, lo imputaron de traidor a la patria. Se ha demostrado que el año 83, efectivamente por una patraña periodística, lo encausan ante el fuero militar por traición a la patria. Y el año 84, en octubre del año 84, queda limpio, sobreseído su caso. Y se demostró que fue una patraña. Tercero, se le acusa de corrupción con las declaraciones de un narcoterrorista como el Vaticano. La oposición ni nadie ha sacado una prueba objetiva de que así sea. Es más, se retractó el delincuente este, ¿no? Cuarto, dicen que él es el responsable de matanzas en los barrios altos y de la Cantuta. Pues eso es risible. Si es que igual no le dan el mérito de la captura de Ismael Guzmán, porque Etín Vidal, a quien se le reconoce mucho todo el país y yo también, ¿no? Su gran labor que ha hecho la policía, es la punta del iceberg. En este triángulo está en una esquina el Servicio de Inteligencia Nacional con todo el personal que trabaja para poder llegar a capturar a elementos tanto del MRTA como de Sendero. Pero el mérito se lo da a Etín Vidal, que está bien. Pero al otro lado de la medalla, cuando se trata de las matanzas, de la Cantuta y de Barrios Altos, sí lo ponen a Vladimiro como el malo de la película, es decir, como operativo. También quedó aclarado completamente. Quedó aclarado que se les pasó la mano. No, quedó aclarado de que él solamente
trabaja en Servicio de Inteligencia Nacional y cumple sus funciones. Las funciones de crear un marco jurídico y un andamiaje jurídico para poder luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Por eso, mira, yo he visto en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación y declaraciones de gente como Polo Gamarra, gente de líderes connotados de la oposición, que dicen que no han sido convincentes las respuestas de los ministros, salvo, que lo vamos a aclarar ahora, lo del sueldo, ¿no? Y lo del nombramiento, que para mí es intrascendente para las cuestiones de fondo que eran planteadas en la interpelación. Pero ninguno dice de qué se trata. Y no hay ninguna prueba, y han sido contestadas todas las preguntas, a qué se refieren los medios de comunicación, por ejemplo, que dicen cuando no han sido convincentes, o la oposición. Yo quisiera que haya una respuesta a eso, porque... Convincente nadie ha dicho, lo único que hay algunas cosas que se les preguntó y que no han respondido. ¿Cuál es, por ejemplo, el sueldo, para ya, empezar? Te repito, según la ley 25635, dada en octubre del año 92, es la ley del Servicio de Inteligencia Nacional, hay información secreta que por seguridad del Estado no se puede dar. Este es el caso del nombramiento del sueldo. Se podría entrar a una sección secreta, o según también el artículo 96 o 97 de la Constitución Política del Perú, en la formación de una comisión investigadora, ahí sí se podría saber. O también entrar a una comisión secreta. Pero ¿tú crees que puede ser secreta una sección secreta para averiguar el sueldo y el nombramiento, que para mí, realmente, y no sé si para muchos peruanos, tenga mayor trascendencia en una balanza con el trabajo que hace el doctor Montesinos? Esa sección secreta, ¿tú crees que marxistas como Descanseco o mucha gente responsable del partido aprista, no lo meto en ese saco a Polo ni a Fernando Olivera, porque yo sé que si ellos por seguridad nacional también guardarían el secreto, pero ¿tú crees que eso no van a salir a la prensa a decir cosas que afectarían al Servicio de Inteligencia Nacional en su función? Y yo estoy convencido que sí. Creo que nos queda claro que algunos temas son efectivamente de seguridad nacional y es por eso pues que las investigaciones Claro, no pueden pero ser tan yo te amplias. pregunto a ti, a la oposición, en este caso representada por Polo Gamarra, o a los medios de comunicación, como El Comercio, por ejemplo, que saca, que no, con todo respeto y cordialidad lo digo, saca en su editorial que no ha sido convincente, pero no pone qué respuesta no ha sido convincente. El jefe de la sección política del TV Comercio, el señor Juan Paredes Castro, porque le siento gran respeto, también en su columna dice que no se ha hablado de las funciones que desempeña el doctor Vladimiro Montesinos, y toda la noche hemos hablado de las funciones que desempeña en el Servicio de Inteligencia Nacional. Señor o sea, yo no Larradur, entiendo, entonces, señor señor, Larradur, cuáles son las cosas que no son Señor convincentes. Larradur, vamos a seguir con algunas otras cosas que yo no digo no convincentes, sino que quizás se hubiera podido ampliar un poco más y vamos a aprovechar que podemos ampliar Yo con con todo usted, gusto la puedo pero contestar. quisiera también preguntarle al señor Ernesto Gamarra, creo que usted sí tiene algunas interrogantes concretas. ¿A usted le pareció convincente o no la presentación de los No, de ninguna manera. Y yo creo que la opinión pública tampoco se sintió convencida de las explicaciones que han dado los ministros. Voy a citar algunos casos. Este tema del sueldo y de la resolución, nadie entiende por qué tiene que ser secreto. Nadie entiende por qué el ministro no pudo haber dicho: el señor Montesinos gana $3.000 o $2.000 o $4.000. Eso era una respuesta elemental. El nombramiento, ¿por qué era importante? Porque el presidente Fujimori dijo que el señor Montesinos trabajaba en el servicio de inteligencia desde la época del señor Alan García. Entonces queríamos saber efectivamente si esto era cierto. Tampoco se ha contestado. Ni siquiera en sesión secreta, porque eso alguien lo planteó y se rechazó la posibilidad de discutir el tema en sesión secreta. Pero hay cosas que a uno le llaman la atención. El presidente Fujimori, en un programa de televisión, dijo que el señor Montesinos había sido abogado narcotraficante y que precisamente esa experiencia era la que lo había llevado al gobierno a tomar sus servicios para que los ayudara en la lucha contra el narcotráfico. Los ministros se presentan en el Congreso y niegan absolutamente que el señor Montesinos haya tenido que ver en juicios contra defendiendo a narcotraficantes. Por otro lado, César Larradur dice: a nosotros las respuestas de los ministros fueron convincentes. Fueron tan convincentes que ellos tenían sus discursos todos preparados, ni siquiera analizaron las respuestas de los ministros y ya todos, y César no puede negar esto, se lanzaron a leer discursos de 20 o 30 páginas previamente preparados. Ahora, lo que se pregunta a la opinión pública y el Congreso es por qué hay una defensa tan cerrada de un personaje que, según el ministro Pandolfi, es un asesor del Servicio de Inteligencia. ¿Por qué una defensa tan cerrada que ha involucrado en esto a instituciones como la Fuerza Armada, la Policía, el Ministerio Público y al gobierno en su conjunto?
¿por qué no aclarar debidamente estos puntos? ¿Por qué cuando se trata de cualquier otro funcionario sí se puede investigar, sí se puede averiguar si hay información, y por qué en el caso del señor Montesinos no se investiga y no se aclara? Bueno, ahí tenemos, quisiera hacer un resumen de justamente las interrogantes que se ha hecho para que no quede ninguna claro, que las ha hecho el congresista Gamarra. Correcto. La primera es, pues, ¿desde cuándo trabaja Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional? La segunda es si es que el ministro Pandolfi desmintió al presidente al afirmar que no había representado a narcotraficantes. Y la tercera es quién le prepara los discursos a usted. Bueno, señor Larravín. la primera me dio olvidado de decir, otra patraña fue de la oposición decir que el doctor Vladimiro Montesinos defendió al narcotraficante Evaristo Porras Castillo, cosa que se demostró que es falsa, que el doctor Vladimiro Montesinos ni conoce a ese narcotraficante. Cuando se refieren a que fue defensor de narcotraficantes, es cuando él defiende efectivamente a dos altos oficiales generales de las fuerzas policiales en el caso de Villacoca, pero no por narcotráfico, sino por administración de justicia, por mala administración de justicia. Y el doctor Montesinos lo saca limpio a estos dos generales. Pero, a mi modo de ver, y yo interpreto las declaraciones del presidente Fujimori, las opiniones dadas, es que como se trató de un caso de narcotráfico de Villacoca, y Vladimiro Montesinos lo saca limpio completamente estos dos generales, interpreto de que ahí se refirió el presidente que era defensor de narcotraficantes. Pero Pero quedó claro. acá justamente tengo las respuestas del primer Pandolfi, que dice que nunca defendió en caso de narcotráfico, sino en caso... ¿De Villacoca? No, pero a esos dos generales no los defendió por narcotráfico. No, pues, pero no fue defendido por narcotráfico directamente, pero involucrados en el caso de Villacoca, por la administración de justicia. Entonces, para mí, yo interpreto, en todo caso, yo estoy interpretando las opiniones del presidente. Pero fíjate, salió libre, jamás el doctor Vladimiro Montesinos ha defendido a ningún narcotraficante. Esa patraña, esa calumnia del narcotraficante Evaristo Porras Castillo fue otra mentira, otra falsedad de la oposición, y acá el caso específico del APRA, ¿no?, que fue el que hizo la acusación. ¿Y se confundió el presidente entonces? No, te repito, el presidente para mí ha interpretado que fue en el caso de Villacoca. Yo lo tomo de esa forma. ¿Actuó o no en el caso de Villacoca? No, actuó en el caso de Villacoca, claro, pero defendiendo a dos generales que salieron limpios, ¿no? Te digo, en el caso de los discursos que nos hacen, a mí me tocó la oportunidad de intervenir en el tercer turno. Yo mi discurso que hice fue prácticamente redondear el que había hecho en la estación de preguntas, que fueron temas específicos y claros. Yo no tengo necesidad que me lo haga el doctor Montesinos ni el discurso, porque yo tengo mis ideas bien claras. ¿Le fluye el verbo como al ministro Castillo Mesa? No, bueno, también me gusta hablar a veces sin leer, pero en este caso quería ser concreto y no quería fallar en nada. Y he sido clarísimo. Y eso pues de que se han hecho los discursos de fantasmas. Lo que pasa es que la oposición está desesperada porque no encuentra ninguna prueba contra el doctor Montesinos, por eso se las estoy pidiendo. Sí, vamos a dar la palabra. No, pero para terminar un momento nomás. Quizás presente una prueba. Sí, no, la última, ¿no? Ojalá. La última, ¿no? El general Quintín Vidal tiene una amistad de larga data con el doctor Vladimiro Montesinos. Inclusive trabajó en el estudio del doctor Vladimiro Montesinos como abogado durante 5 años. Fue retirado de las fuerzas policiales, fue dado de baja. El general Quintín Vidal, héroe nacional ahora. ¿Y quién lo repone al general Quintín Vidal como abogado en las fuerzas policiales y lo reivindica? El doctor Vladimiro Montesinos, que es el que trabaja con él después para armar la Incote, que de 50 hombres que tenía cuando la recibe la Servicio de Inteligencia Nacional y la reorganiza, la lleva a 2.000 efectivos. Y los resultados que tenemos en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y la seguridad exterior. El general Vidal no necesitaba de ningún favor del señor Vladimiro Montesinos, porque todos conocemos eso. Yo estoy haciendo historia para que la opinión pública conozca de que son amigos, hace muchos años han estudiado juntos, y el que lo repone como abogado al general Quintín Vidal es el doctor Vladimiro Montesinos, y le da trabajo y trabajan juntos durante 5 años. Por eso es que si uno ve la catadura moral del general Quintín Vidal, observa igual a Vladimiro Montesinos. Son dos personas excelentes en el Perú. Lo que pasa es que uno es el que hace actividad pública, como lo hago yo como congresista, y el otro está trabajando en la sombra, en una profesión ingrata que él hace con gran sacrificio, el doctor Montesinos, porque no ve a su familia. Es un trabajo que debe ser apasionante en bien del Perú, es un trabajo que lo debe conocer toda la opinión pública, sacrificado. ¿Sabes lo que es estar meses sin poder salir a la luz? Porque esa es inteligencia. Del momento que saldría a luz el doctor Montesinos dejaría de ser Servicio de Inteligencia Nacional. Tampoco puede ser tan sufrido, debe ser divertidísimo escuchar todas nuestras llamadas. Bueno, claro, y ver estos programas. Permite, por supuesto. El congresista Larravín dice que la oposición está desesperada y que no puede probar nada. En el debate se probó
con unos documentos que mostró la congresista Lourdes Flores, que el señor Montesinos no solamente había defendido al narcotraficante Tamayo, sino que incluso lo había avalado para alquiler de un local donde la policía encontró un laboratorio de cocaína. Pero hay otro caso más, que es el caso que denunció el fiscal Daniel Caballero en su oportunidad, que fue publicado en Caretas del año 92, para que no digan que esto es una patraña que nace en el año 96 a propósito de la denuncia del Vaticano. Este caso es incluso con la firma del doctor Montesinos, en la defensa de un narcotraficante de apellido Arcayo Céspedes, en donde incluso a este narcotraficante se le falsifica la partida de nacimiento para hacerlo pasar como menor de edad en este proceso, y el fiscal incluso descubrió esta patraña y la denunció. O sea, no solamente lo denunció por narcotráfico Arcayo Céspedes, sino que lo denunció por delito contra la fe pública. Entonces, pero ese no es el tema. ¿Y por qué no se le preguntó eso porque haga otra interpelación? Pues porque esto es nuevo. Yo me refiero a la interpelación que se y quisiera contestar... hay que tratar de evitar las... Perfecto. Sí. Entonces, pero no es el tema fundamental sino que hay otras preguntas que se quedaron sin responder. Relacionadas, por ejemplo, el presidente Fujimori declaró en una oportunidad cuando fue capturado Vaticano que líderes apristas habían estado vinculados con Vaticano. Otra de las preguntas era preguntarle quiénes son los líderes apristas vinculados con Vaticano, porque si no lo dice, hay cierto pero sí tipo puede de ser quizás de protección. Convincente esa respuesta que dice que todavía no hay elementos de juicio suficientes como para enlodar a una persona. Sí, pero han pasado 3 años desde la declaración. A lo que te refieres, ¿por qué no han investigado más? Así es, porque si no investigas, incluso el presidente Fujimori dijo que había una grabación de una conversación con Vaticano con un alto líder del partido aprista. ¿Esto no ha sido investigado? O si ha sido investigado, ¿por qué no lo ponen en evidencia? Ahora, se habla de los méritos del señor Montesinos de manera exagerada. De manera exagerada, ¿por qué? Porque eso es pasar o ningunear a gente que ha aportado en la lucha contra el terrorismo en el Perú. Yo no creo que sea el autor, como dice la mayoría, de todas las leyes que se han dado durante el gobierno de Fujimori. Creo que Vega Santamaría, Antonioli, otros asesores del CIN, otros asesores del Ministerio de Justicia, de la Fuerza Armada, también han tenido participación. Es decir, que Tim Vidal, toda la gente de la policía que tuvo que ver con la captura de Guzmán y de los terroristas, han pasado a un quinto plano y Montesinos es el gran héroe de esto. Pero una pregunta que se hace a la opinión pública, dicen, el CIN es tan eficiente, ¿no? Montesinos y el CIN son tan eficientes. Y preguntarles, ¿por qué no descubrieron, por ejemplo, los barcos de la Marina con droga? ¿Por qué no descubrieron el avión de la FAP que trasladaba droga? Quizás entrar en demasiados temas. El problema es que el tiempo nos ha vencido. Yo quisiera darles, por favor, 30 segundos a cada uno para rematar. Primero, bueno, quiero contestar lo que dice Polo. No me ha dado ninguna prueba de las preguntas que fueron objeto de mi interpelación. Me está sacando nuevos elementos. Me hace recordar el día viernes en la noche que veo un programa de televisión a la congresista de Canseco en el programa de La Clave de Hildebrand. Salía a decir desesperado que habla de dinero no solamente estaba en curso en todas las preguntas, todas las intervenciones que le habían hecho a los ministros, sino también con la banda de López Paredes, con Clave, con Manrique, con ¿qué más dice? Con Zanatti. Y lo único que le falta es vincularlo con Alan García. Es decir, en su desesperación, la oposición que no tiene pruebas quiere desprestigiar a un hombre que viene haciendo un trabajo eficiente, efectivo y bien de la patria. Yo no entiendo a los medios de comunicación por qué no prueban alguna acusación que haya. Y para terminar, decirte muy sencillo, en este triángulo de trabajo que es Presidente de la República, Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia Nacional, para poder haber derrotado prácticamente el terrorismo y una lucha eficiente contra el narcotráfico y en el frente externo de la lucha protegiendo nuestras fronteras, hay 4 elementos. Que haya habido la decisión política, que no la tuvo ningún gobierno pasado. Segundo, el marco jurídico, el andamiaje jurídico, que ha tenido mucho que ver el Servicio de Inteligencia Nacional, que dirige el doctor Vladimir Montesinos. Por favor. Las Fuerzas Armadas y policiales, el CIN y el sacrificado pueblo peruano. Resultado, el éxito que tenemos hasta ahora y que la ciega oposición no quiere verla. Esta ciega oposición, lo único que reclama, como reclama en los medios de comunicación,
la opinión pública es una investigación sobre el tema. Acá se ha lanzado una acusación contra el señor Montesinos, es el narcotraficante o terrorista vaticano, lo ha acusado con algunos detalles. O sea, no es simplemente que ha acusado a una persona de recibir $50.000, sino que ha dado algunos elementos. Y lo que se pide es investigar. Y lo que la mayoría se niega es a investigar. Nadie está condenando. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta sobre eso? No hay tiempo, ninguna pequeña pregunta. Si el miércoles Vaticano sale y acusa a Gamarra, acusa a Olivera, que son los que lo han sus instado. posiciones, señor Larravior, el tiempo nos ha vencido, les pido disculpas a los dos, Gonzalo, les agradezco mucho haber venido, lo único que quiero dejar es Gracias, bien Gonzalo. claro, les agradezco haber venido, es que bueno, ya se dio la interpelación, ya se habló de este tema, lo hemos discutido creo hasta el cansancio, si hay más cosas que Tiene la investigar, confianza, ¿no? las investigaremos definitivamente. Lo que sí queremos es que hay cosas también muy importantes en el país que se deben tratar y no todos los temas son Vladimiro Montesinos, por eso vamos a seguir investigando otras cosas más, siempre y cuando aparezcan nuevos elementos. Por ejemplo, y esto siempre de y cuando las estaremos armas, alertas. Por ejemplo, esto de las armas que tenemos un Vamos a informe apoyar. completo. y preguntar qué hizo el servicio de inteligencia que no descubrió que en Se medio va a de la preguntar guerra, todo, pero oficiales de alta graduación estaban recibiendo comisiones por comprar ya habrá tiempo de ver todo eso y les agradezco mucho, señores, por habernos acompañado esta mañana. Hacemos una pausa y regresamos.